Bueno, muy buenas tardes, estimados. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Espero que estén bien. Buenas Bueno, Buenas tardes. Tardes, abogada. vamos a, vamos a empezar. Tardes. Hoy ya es el último repaso, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo eh, que nos queda precisamente para lo que es la clase. Recuerden que el lunes, fecha calendario, pues nos toca el examen. Así que, bueno, a, a ver, ¿verdad? ¿Qué tal nos va, verdad? Lo bueno que nos queda este fin de semana, ¿verdad? Para poder, terminar y poder, concluir cada una de las actividades que tenemos pendientes. Bueno, les voy a compartir pantalla, precisamente donde nos quedamos. Vamos a dejar esta parte, permítame. Sí. Y a un ladito. Bueno. Esa parte tenemos seleccionada, ese es lo que nos hace falta ver por hoy, ¿verdad? La parte más importante de todo esto, de esta parte del proceso, es el capítulo 8, porque en el capítulo 8, pues, se hace, pues, un resumen de todo el proceso que hemos desarrollado para el proceso de investigación científica. Es imposible poder dejar de ver esa parte, porque hasta el capítulo 7.15, que es la redacción y entrega del informe del anteproyecto, 7.16 y 7.17, que ya son los componentes del anteproyecto, que de alguna manera pues es lo que nosotros entregamos antes de hacer el reporte final y el desarrollo propiamente dicha de la investigación, ¿verdad? Entonces vamos a ver este capítulo 7.13, nos vamos a ubicar en la página 223 a la 226 y me voy a ir al texto de César Bernal, que es el que hemos estado viendo. Aquí está. Veremos hoy pues lo que es el capítulo 7.14, que es el cronograma de actividades, el presupuesto y la bibliografía. Esta parte nosotros le llamamos, en otras palabras, aspectos administrativos de la investigación. Miren, aquí está, ¿eh? El cronograma, el presupuesto de inversión, se le llama aspectos administrativos de la investigación. ¿Ok? Toda investigación en lo que nosotros llamamos como anteproyecto requiere elaborar un cronograma de actividades, porque recuerden que el anteproyecto es como decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, es un presupuesto, o sea, es un supuesto porque todavía no hemos desarrollado propiamente la investigación. Entonces ya tenemos como preparado todo lo que es eh, los esquemas, ya todas las etapas, ya tenemos las preguntas, ya tenemos todo listo, solamente para empezar el desarrollo de la investigación, ¿verdad? Entonces, esta parte es parte de lo que es el anteproyecto. Entonces, vamos a hablar primero del cronograma de actividades. ¿Qué es el cronograma de actividades? Aquí lo dice, miren, en el documento del anteproyecto de la investigación, el cronograma consiste en describir y programar las actividades requeridas para desarrollar la investigación, que se va a desarrollar en una secuencia con su respectiva demanda de tiempo, y por tal razón, para elaborar dicho cronograma, lo primero que tenemos que tener listo son las actividades que se van a desarrollar dentro del proceso investigativo, previsto dentro de los objetivos de la misma y la hipótesis que se debe de probar cuando es necesario. Ok. El cronograma debe elaborarse con la disponibilidad del tiempo. Muchas veces podemos decir, bueno, ¿cuánto tiempo nos va a llevar X actividad? A veces es bueno por lo menos apoyarse de algún ente especializado en lo que es la parte de investigación. Vaya, puede ser un asesor de tesis, puede ser, por ejemplo,
bueno, puede ser un asesor, puede ser alguien que ya haya realizado una investigación propiamente dicha, como para ir disponiendo lo que es en base a su experiencia esa disponibilidad de tiempo. Y también cómo se va a ir conformando un equipo responsable, los recursos financieros y el tiempo en el cual se debe de concluir la misma. Parece que no fuera importante, pero un cronograma me dice por lo menos en qué actividades voy a desarrollar y en qué momento las voy a llevar a cabo. ¿Ok? Por eso, el proyecto en su conjunto, como cada actividad, debe tener una estimación de su duración en cuanto a su desarrollo, previendo cierta tolerancia, por decir así, un poco más de margen de tiempo, de acuerdo a diferentes contingencias, imprevistos que se pueden presentar dentro del desarrollo de la investigación. Ahora, normalmente, ¿cómo presentamos un cronograma? Esto se hace mediante un diagrama. Existe un diagrama que nosotros le llamamos diagrama de PERT. Y este diagrama de PERT es uno de los más utilizados y que la mayoría de ustedes lo ha visto y que de repente lo ha implementado y que muchas veces, de repente, pues más de alguno, hasta ahora, pues nos vamos a percatar qué tipo de diagrama es. De igual manera, el que más se utiliza es la gráfica de Gantt, que ese es el que vamos a ver ahorita y ustedes van a ver y van a plasmar, y cuando ustedes vayan a desarrollar una investigación propiamente dicha, ahí se van a dar cuenta cómo usted ahí se programan las diferentes actividades con el espacio-tiempo y el total de presupuesto para que así, de esa manera, pues dentro de ese cronograma y presupuesto podamos definir esos dos aspectos administrativos de la parte de dicha investigación. Entonces, de forma sencilla, la gráfica de Gantt, ¿de qué consta? Dos columnas. En la primera van las actividades y muestra todas las actividades que se van a llevar a cabo, ¿verdad? Después, en las siguientes columnas, se enlistan de forma secuencial las semanas, los meses y los años, mediante barras horizontales. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de gráfico. Miren, que este se llama gráfica precisamente de Gantt, ¿verdad? O diagrama, podríamos decir. Entonces, como ustedes se pueden fijar, al lado izquierdo están las actividades y la segunda columna lo que tiene es la duración en meses o puede ser también en años, pero lo más conveniente es que recuerden que una investigación tiene que constar de un tiempo más prudencial para poderse lograr, pues, precisamente dicho proceso. Entonces, la duración que aparece, si ustedes se fijan, es menor a un año, ¿verdad? Ahí aparecen 11 meses. Y ahí establece cuándo se inicia, que en este caso sería el 25 de agosto del año 2010. Si ustedes se fijan, cada una de estas actividades propuestas van desarrolladas de acuerdo a lo que el investigador pues va preparando y de cierta manera le está dando un margen de tiempo o duración para poderse llevar a cabo. Miren, por ejemplo, la primera actividad, la propuesta de los conceptos de los revisores. Si ustedes se recuerdan, al principio de que vamos a definir el tema, se recuerdan ustedes que hablábamos de los lineamientos de la investigación, perdón, los lineamientos de la organización donde vamos a desarrollar dicho proceso de investigación científica. En el caso de la universidad, pues tenemos una parte, tenemos un área que es propiamente que se dedica a poder contemplar dichos aspectos o dichos lineamientos. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, está el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En otras palabras, cuando vayamos a desarrollar dicho proceso en base a los lineamientos de la Universidad Nacional Autónoma y a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas, va a ser precisamente con el Instituto de Investigaciones
en donde se va a presentar dicha propuesta. Y va a ser de acuerdo al concepto de dichos revisores, porque ya tienen un esquema muy bien establecido y dichos lineamientos para poder presentar más adelante la siguiente etapa. Miren, que es la siguiente actividad. Miren, presentación del proyecto a la población objeto de estudio y diseño del cuestionario de la encuesta. Si se fijan, cada uno de estos aspectos, vaya, por ejemplo, aquí voy a anotar, este primer ajuste lleva más o menos un mes. Miren, la segunda actividad, si se fijan, son 3 meses. Miren, revisión y ajuste del instrumento de la encuesta. 2 meses. Pero si se fijan, estas dos actividades van casi de la par. Esta y esta. Lo único que esta tiene menor tiempo. Miren. Miren el marco teórico. Va en todo el proceso. ¿Ve? El desarrollo del marco teórico. Por eso, si ustedes se fijan, todos los esquemas que vimos cuando estábamos dando precisamente la conclusión de dicho esquema, si se fijaban, de forma transversal estaba lo que es el desarrollo del marco teórico. Miren, por ejemplo, aquí a partir del 4º mes, el trabajo de campo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. El procesamiento de los datos agarra parte de dicho proceso, pero es ya casi la parte conclusiva. Los últimos 4 meses de dicha investigación. El análisis de resultados y por último el informe final. Si se fijan, casi todas estas actividades que aparecen aquí van de la mano. ¿Miren? Pero al final, donde se va a plasmar todo es en esta etapa, que es precisamente el informe final, que va a ser el resultado del proceso de investigación científica. Bueno, este es el llamado gráfico de Gantt, que es el que nos sirve precisamente para preparar el cronograma de dichas actividades. Recuerden que esto es una programación. No es que realmente de repente, si se llega a concretar de esa manera o se logra en menor tiempo, pues es un logro. Pero de igual manera, aquí estamos tomando, en base a la misma experiencia que puede tener el mismo investigador o experiencia como parte de algún miembro de su equipo, entonces le va dando esas directrices o esos lineamientos, o dentro del apoyo de quienes se les puede estar brindando, ¿verdad?, a dicho proceso de investigación científica. Ok. Y ahí viene el presupuesto de inversión. ¿Se acuerdan de la viabilidad del estudio, verdad? Y dentro de la viabilidad del estudio habíamos platicado que es uno de los elementos más importantes. Bueno, es el 5º paso del planteamiento del problema de investigación, que sea viable. Cuando hablamos de la viabilidad, estamos hablando que existan los recursos materiales y financieros para desarrollar precisamente lo que es la investigación. Entonces, debe de existir un compromiso o disponibilidad de recursos financieros para el desarrollo de la misma. Por eso es importante elaborar un presupuesto. Recuerden, el presupuesto bien lo dice, presupuesto, ¿verdad? Porque más o menos de repente debemos de tomar en cuenta con qué cantidad líquida financiera se cuenta para poder desarrollar dicha investigación. Por eso, lo que el presupuesto debe demostrar es el costo total de la realización de la investigación. Pero no solamente eso, también debe de dar un costo detallado de todos los gastos y también de todos los ingresos que se van a tener dentro de dicha investigación. Cuando hablamos de costos, se refiere a casi todo esto. Miren. Equipo de personas, responsables de investigación, materiales y equipos para el desarrollo de todas las actividades que se van a ejecutar, el material bibliográfico y también todos y cada uno de los costos. Vaya, por ejemplo, los viáticos, la alimentación, etcétera. Bien, tiene que ir detallado en ese presupuesto. Y a la par tiene que ir viendo también de dónde va a financiar esos recursos. Por eso se llaman las fuentes. ¿De dónde se va a obtener el dinero para financiar el desarrollo del proyecto?
Esas fuentes de recursos financieros de los trabajos de grado generalmente sale de la bolsa del investigador, normalmente. O de personas familiares que de repente apoyan precisamente el proceso de investigación científica, ¿verdad? Eso, claro, dependiendo del tema de investigación, se pueden obtener también otro tipo de recursos que a veces son externos, que pueden ayudar también de alguna manera al proyecto de investigación. Hay entidades, hay organizaciones, hay empresas que pueden tener algún interés o misión institucional como para poder desarrollar precisamente dicha investigación. Ahora, normalmente un presupuesto en su proceso, ¿qué cosas son las que se establecen como gastos? Vaya, por ejemplo, aquí tenemos los honorarios de los investigadores, por ejemplo, no necesariamente uno mismo, sino que tal vez usted contrata a algún otro experto y dicho experto pues apoya dentro del proceso o algún equipo de personas que también pues eh, deben de obtener algún ingreso para poder desarrollar, ¿verdad? Y que se refiere precisamente al apoyo que se va a recibir para desarrollar dicho proceso científico. Este valor se obtiene normalmente de multiplicar el valor de la hora que de cada persona, en este caso el valor del salario mensual, que es el porcentaje por el número de horas de trabajo por mes. Y eso por el número de horas totales que se va a dedicar durante el tiempo que dure la investigación. Ahora, en el caso de los investigadores profesionales, el rubro se descompone en diferentes tipos de investigadores, ¿verdad? En el caso nuestro, si de repente lo hacemos nosotros, tal vez no vamos a ocupar pues pagar más, pagarnos honorarios, pues no es tanto eso, porque muchas veces nosotros mismos nos financiamos la misma investigación. Pero si de repente hay costos que tal vez sí no dependen de nosotros, vaya, por ejemplo, el transporte, la alimentación, eso se debe de tomar en cuenta también dentro de algunos de los rubros que se puedan manejar dentro de dicho proceso. La adquisición de equipo, el material de laboratorio o el material didáctico, por ejemplo, que en este caso puede ser material bibliográfico, los viajes, que era lo que le hablaba de los viáticos, la papelería y algunos imprevistos, ¿verdad? Que también se pueden considerar, digamos, como para poderse movilizar en X lugar, etcétera, etcétera. Y otros gastos, ¿verdad? Entonces, estos son los rubros que son más comunes de poder incorporar dentro de un presupuesto. Aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, en la parte principal se pone el detalle del presupuesto total, se ponen los rubros al lado izquierdo, ¿verdad? Ahí se delimita, miren. Normalmente es lo que se necesita dentro de lo que es el desarrollo de una investigación, ¿verdad? Esta parte que está acá. Los recursos con que se cuenta, que recuerden que aquí se habla de las fuentes y también de los usos, pueden ser otros recursos que no necesariamente son propios. Aquí se mencionan los propios, aquí se mencionan los externos y después se establecen los totales en cuanto a los usos en que se da en este sentido para cada uno de los rubros que están mencionados, como les dije, en esta parte izquierda, ¿verdad? Y después generando los totales, miren, por ejemplo, esos son los totales de recursos externos, estos son los internacionales y estos son los recursos propios, miren, que se van a ir implementando de acuerdo a cada uno de los rubros que aquí aparecen, miren. Y al final, la suma total de todo esto, pues es la cantidad total que se va a invertir dentro de la investigación científica, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de un presupuesto. Es para que tengan la idea de cómo es que se prepara. Bueno, de ahí tenemos la parte de la bibliografía, que recuerden que en el caso nuestro hemos estado usando, por ejemplo, en la mayor parte de los documentos, pues las normas APA. Esta bibliografía, recuerden que es para el anteproyecto, porque no estamos hablando del informe final, ojo, ¿verdad? Este es como el anteproyecto
¿verdad? Mismo que se debe de terminar con la presentación de la bibliografía. Muchas veces dicha presentación puede implementarse de acuerdo a los lineamientos que tenga cada una de las instituciones, porque recuerden que hay diferentes tipos de manuales. Vaya, por ejemplo, aquí hay 3 tipos de manuales, miren, que son los más utilizados. Manual de estilo de publicaciones científicas de Chicago, el estilo APA, que es el que usamos nosotros, y el de publicaciones científicas de Ohio State, ¿verdad? Ahora, veamos la etapa donde se hace la redacción y entrega del informe. Ojo, recuerde que aquí en este sentido, después de haber analizado y discutido los resultados que obtuvimos de la investigación, entonces es necesario redactar y entregar el informe final a la institución o área encargada para su evaluación. ¿Ok? Ahora, para recolectar informe, para la redacción, perdón, del informe, es importante seguir algunas normas, algunos criterios, algunos protocolos que la misma institución exige, ¿verdad? Por eso es importante tomar esas. Si ustedes se han fijado, cuando les ha tocado, por ejemplo, hacer sus prácticas profesionales, en su caso, cada institución tiene sus propios lineamientos. Ustedes, por ejemplo, cuando ya vayan a estar por egresar de la universidad, cuando vayan a preparar su informe final para poder obtener el título de abogado, ustedes van a tener que preparar un informe que debe de sustentar, ¿verdad? Precisamente el proceso que ustedes desarrollaron para poder completar, la titulación que ustedes van a obtener, ¿verdad? Entonces, generalmente cada institución es la que da los lineamientos para redactar y para redactar y la forma de entrega de los informes, ¿verdad? Bueno, están las conclusiones, ¿verdad? Que recuerden que nosotros también ya las hemos venido exponiendo. Recuerden que dentro del proceso de investigación científica, como son varios los pasos que se ponen en práctica y es un proceso en los cuales pues tienen un resultado y ese resultado debe tomarse en parte para poder señalar precisamente todos aquellos que fueron consecuentes dentro del proceso en la formulación de lo que son los objetivos, preguntas de investigación, tipo de investigación, etcétera, etcétera, en adelante. Ahora, ojo, aquí estamos hablando del anteproyecto, ¿verdad? Del anteproyecto. Todavía no estamos en el informe final, ¿verdad? Del proyecto de investigación científica, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de un documento del anteproyecto? Están los preliminares, el texto cuerpo del anteproyecto y los complementarios, ¿verdad? Los preliminares son el manuscrito del anteproyecto o de la propuesta de investigación científica con su portada y la tabla de contenido. Eso se entrega, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Jurídicas para su aprobación. Eso es lo primero que se entrega, ¿verdad? Más bien antes de desarrollar propiamente la investigación científica. Ya el cuerpo del anteproyecto debe de tener todo esto, que esto lo vimos ya, miren, el título. Ya ustedes aquí van a entender qué es lo que debe de contener, miren, el informe en este caso del anteproyecto. El problema de investigación, miren, el enunciado, la formulación, todo esto lo que hemos venido haciendo tiene que contenerse, miren, la justificación, la delimitación de la investigación, los objetivos, el marco de referencia, el tipo de investigación, las hipótesis, el diseño de investigación, ¿verdad? Si es experimental, las estrategias metodológicas, que recuerden que aquí ya lo que es establecer la población, la muestra, las fuentes y técnicas que se van a implementar para obtener la información y como el procedimiento para obtener precisamente dicha información. El cronograma de actividades, el presupuesto de inversión y la bibliografía consultada. Todo esto es lo que debe de tener el anteproyecto, ¿verdad? Para que de cierta manera después se pueda completar dicho proceso de investigación científica. Ya los complementarios, recuerden que vienen a ser algo así como aquellos documentos que sirven de soporte, pero que se incluyen al final para que al que le toca darle lectura al informe no pierda el hilo de dicho informe, ¿verdad? En otras palabras, son los anexos, ¿verdad? Que de alguna manera sirven para desarrollar el proceso de investigación científica. Bueno,
esta es la parte que refiere al anteproyecto. Ahora veamos el resumen, que ya es propiamente el desarrollo de la investigación y sí, el reporte del informe final. ¿Ok? Aquello es para que usted vaya a desarrollar precisamente la investigación científica. Y este ya es, como quien dice, el desarrollo propio de la investigación científica. Como ven, un proceso de investigación científica lleva una buena cantidad de pasos. Bueno, ¿cómo desarrollamos la investigación? Recuerden que básicamente son dos partes, ¿verdad? La del anteproyecto, que es la que desarrollamos con anticipación, ¿verdad? Que recuerden que aquí se plantea para qué, cómo, digamos, el durante, la disponibilidad de recursos para realizar la investigación y dar respuesta al problema de investigación científica, ¿verdad? Y demostrar pues todos aquellos aspectos que nosotros formulamos y cómo vamos a lograr precisamente obtener esa información, el anteproyecto, el cronograma de actividades y el presupuesto, ¿verdad? Ahora, la otra fase es la fase de desarrollo, ¿verdad? Que aquí va de acuerdo a cada tema de investigación. En otras palabras, va a depender del tipo de investigación, si es documental, ¿verdad? O de acuerdo, por ejemplo, a los estados del arte, cuando refiere propiamente al estado en cómo se encuentra dicho proceso de investigación científica y cómo vamos a desarrollar dicha investigación. En otras palabras, cuando se centra en la revisión bibliográfica del material para poder compilarla, analizarla, clasificarla y así plantear la discusión del tema, ¿verdad? En función de los objetivos que planteamos, las preguntas de investigación y las hipótesis de investigación, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuáles son los principales aspectos que se deben de considerar en la fase de trabajo de campo cuando ya nos toca desarrollar el proceso de investigación científica? Bueno, uno, establecer el contacto con la población objeto de estudio, que recuerden que ya de antemano en el documento del anteproyecto nosotros ya establecimos cuál es la población, pero aquí ya es establecer contacto. Diseñar y validar los instrumentos para recolectar la información, que son los instrumentos, ¿verdad? Que nosotros confeccionamos, pero al mismo tiempo ya existe una fase previa donde validamos dichos instrumentos y que va de acorde a los objetivos que hemos planteado. La siguiente fase ya es aplicarlos, miren, y ya es recolectar la información. Elaborar el marco teórico ya de una forma formal, muy bien constitutiva. Procesar la información que ya se recolectó, porque recuerden que en todo caso ya en el tercer paso aplicamos los instrumentos y recolectamos la información, lo analizamos y lo discutimos de acuerdo a la luz de la información que nosotros tenemos, que está contenida dentro del mismo marco teórico, y en base a eso redactamos las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, esos son los aspectos más importantes que se hace en el trabajo de campo del proceso de investigación científica. Ahora, aquí se explica cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando se establece el contacto con la población objeto de estudio, aquí tenemos que ir, como les decía, a la población donde vamos a darle respuesta al objeto de estudio. Aquí vamos a poder delimitar propiamente el soporte para el diseño y la aplicación de los instrumentos de recolección de la información. En otras palabras, ya tenemos un contacto directo de quienes nos van a dar la información y básicamente va a ser de informar a esas personas sobre la importancia de la investigación y el papel de ellas como participantes y del proceso de investigación para así después cómo se darán los resultados y la repercusión que podemos obtener de ellos. Esa es la primera parte, ¿verdad? Después vemos ya propiamente el diseño y validar los instrumentos de recolección de datos. Aquí en el texto, más adelante ustedes van a ver algunos ejemplos de cómo se preparan algunos de esos instrumentos, dependiendo del tipo de investigación, como les decía, cómo preparar una encuesta, cómo hacer un survey social, por ejemplo, cómo hacer un trabajo, una descripción anecdótica, por decir así, y cómo poder nosotros certificar o validar dicha
dicho instrumento para recolectar la información. Claro, todos los instrumentos, de alguna manera, y por eso tenemos que poner mucho ojo en los objetivos que hemos precisamente establecido en el proceso de investigación científica, porque a partir de ahí vamos a saber cómo vamos a desarrollar el trabajo de campo para recolectar la información que nosotros requiramos, ¿verdad? Y poder aplicar un determinado instrumento de recolección de información, ¿verdad? Entonces, claro, ya ustedes, la mayoría, ya les hemos mencionado cuáles son la mayor parte de dichos instrumentos o técnicas que se utilizan para recolectar dicha información. ¿Se recuerdan? Cuando hablábamos del diseño y validación de los instrumentos de recolección de la información para responder propiamente a los objetivos de la investigación. Ok, de ahí aplicamos dichos instrumentos y recolectamos la información. ¿Cómo va a ser? Bueno, va a ser de acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar utilizando las técnicas que nosotros nos hemos propuesto ponerlas en práctica en el trabajo de campo, ¿verdad? Y la aplicación de esos instrumentos de recolección de información debe utilizarse con un rigor metodológico. Y eso lo dice aquí Bernal, ¿verdad? Ya que lo que se va a obtener aquí, se recuerdan, que debe de tener dos tipos de características, ¿verdad? Se recuerdan que es la validez y la confiabilidad de la información. No hay que olvidarse de eso. Partiendo de eso, pues los resultados que se obtengan, de ahí se va a extraer las conclusiones y se van a formular las recomendaciones de acuerdo a los objetivos planteados dentro de la investigación científica. Bueno, de ahí la siguiente parte es la elaboración del marco teórico formal de la investigación. Aquí recuerden que en un principio se hizo en la fase del anteproyecto un marco teórico preliminar. Por eso les digo que hay dos fases. La primera fase es el anteproyecto y la fase del desarrollo es esta. Aquí, partiendo de la información obtenida, ya aquí vamos a elaborar un marco teórico que es el que va a quedar plasmado dentro del informe final de dicha investigación. En otras palabras, este marco teórico ya tiene que ser más consistente, más sólido sobre el tema de investigación y debe ser más riguroso. Y eso se va a basar propiamente dentro de la disciplina del conocimiento que hemos desarrollado, ¿verdad? En cuanto al análisis, la discusión de los resultados, porque recuerden que todo eso se va a contrastar con el marco teórico, para así poder nosotros generar nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones, de acuerdo a la fase previa que habíamos visto precisamente en este caso. El marco teórico, en un capítulo del documento final del reporte de investigación, debe mostrar todas las principales ideas destacadas en cuanto a la parte teórica del tema. Las ideas que se relacionaron con el planteamiento y los resultados principales que en este caso se relacionaron a lo que es propiamente el tema de investigación y lo que existe hasta la actualidad sobre el mismo. De ahí, una vez contrastado esta parte que es la información que obtenemos dentro de nuestro marco teórico, entonces procesamos la información recolectada. Claro, ya habiendo puesto en práctica cada uno de los instrumentos de recolección de datos, la procesamos de acuerdo a los enunciados de los objetivos que nosotros nos planteamos, como también en base a las hipótesis, ¿verdad? De igual manera, como lo anterior, mire, debe de ser en forma sistemática y rigurosa. El procesamiento de la información genera resultados en la investigación y esos resultados es sobre los cuales que se realiza la descripción, el análisis y la discusión que plantean las conclusiones y las recomendaciones en función del problema, ¿ok? Y en función que dentro del problema, recuerden que nos hicimos preguntas, nos redactamos objetivos y más adelante redactamos hipótesis, ¿verdad? Y contrastándolo con el marco teórico. Ahora, se recuerdan que nosotros hablamos en el material de María Antonieta Tapia
perdón, en ese material de María Antonieta Tapia se recuerdan que habíamos hablado del trabajo de gabinete, que el trabajo de gabinete se podía demostrar, por ejemplo, de forma escrita, semitabular, tabular, gráfica. Entonces, en esta parte es donde se procesa precisamente la información y aquí se presentan las tablas, las figuras y los gráficos que van a soportar precisamente las conclusiones que se generaron dentro de la investigación científica. Después se analizan, se discuten los resultados de la información, partiendo de todo el desarrollo del proceso de investigación científica, y aquí ya hacemos las interpretaciones a la luz de la teoría para generar precisamente ese capítulo en el cual se establecen diferentes juicios de valor que generan un nuevo conocimiento. Se redactan las conclusiones y las recomendaciones. En otras palabras, aquí lo que se hace es una inclusión de conclusiones generales de acuerdo a los resultados del trabajo de investigación de campo, como del marco teórico elaborado para fundar precisamente el estudio o la investigación, y también la inclusión de algunas específicas, porque recuerde que va también en razón de algunos objetivos, de algunas hipótesis, planteados dentro, bueno, no algunos, es de los objetivos y las hipótesis planteadas dentro del proceso de investigación científica. Finalmente, se redacta, ahí sí, miren, el reporte final de investigación. El reporte final debe de redactarse y debe de presentarse de acuerdo a las diferentes directrices, y aquí lo dice, miren, de las normas de la metodología de la investigación formal. ¿Definidas por quiénes? Pues por la comunidad internacional, la comunidad científica de un determinado conocimiento de profesión. Por eso les digo, en el caso nuestro de la disciplina, que es propiamente el derecho, es el Instituto de Investigaciones que nos va a apoyar precisamente en los lineamientos sobre los cuales vamos a promover dicho proceso de investigación científica. Miren, ente, organismo oficial encargado de cada país para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, o para definir las normas técnicas en cuanto a la actividad científica. O en este caso, la institución académica sobre la cual se desarrolla y se presentan los informes de dicho anteproyecto, como también informe final de la investigación. Ahora, aquí sí se describen, si ustedes se fijan, diversos manuales de estudio, perdón, no de estudio, de estilo, ¿verdad? Para el desarrollo tanto de la actividad científica, pero más particularmente, miren, la redacción y publicación de documentos de investigación. Vaya, por ejemplo, hay ciertas temáticas o estilos que son propiamente, por ejemplo, de las revistas científicas. Porque, vaya, no es lo mismo hacer una investigación propiamente dicha que, por ejemplo, presentar una ponencia dentro de un artículo de investigación, en donde usted puede presentar el desarrollo de una investigación que usted está llevando a cabo o de algún descubrimiento que usted ha hecho dentro de alguna disciplina del conocimiento. Perdón. Estos son algunos de los manuales que aquí sí ya refieren propiamente a las definiciones de cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, esta que dice Manual de Estilo de Publicaciones Científicas de Chicago. Este manual es en cuanto a las publicaciones más generales y se utiliza más que todo en publicaciones que utilizan un método muy general. Está el Manual de Estilo APA, que es el que nosotros utilizamos, que además de utilizarse dentro del área de la psicología, también se utiliza para la educación y demás ciencias afines, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro se utiliza mucho este tipo de normas. Bueno, yo creo que es la que más utilizamos en nuestro caso. Está el Manual de Estilo de Publicaciones Científicas. Está, por ejemplo, el del Consejo Científico de Editores, que es propiamente este manual de estilo de publicaciones científicas. El Manual Moderno del Lenguaje, ¿verdad? Que es un manual de normas de estilo de publicación de campo, por ejemplo, de la literatura, el arte, las humanidades. Y está el de manuscritos de Vancouver, ¿verdad? En cuanto a la uniformidad
¿verdad? Ese es el término, ¿verdad? Este se utiliza en las publicaciones de revistas biomédicas del Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas, etcétera, etcétera. Esos son los más comunes, ¿verdad? Ahora, estos manuales de estilo se van a utilizar de acuerdo a básicamente dos factores. Uno, a los requerimientos institucionales o editoriales. En el caso nuestro, el requerimiento institucional o editorial es en cuanto a la aplicación de las normas APA. Es el que más se utiliza. Porque cada institución es la responsable de definir las normas de estilo y las que se exigen precisamente en el marco de las investigaciones que se desarrollan dentro del proceso de investigación propiamente dicha de cada institución, ¿verdad? A la cual se patrocina, ¿verdad? Porque en este caso, pues, la universidad es la que en este sentido patrocinaría, pues, una investigación dentro del rubro precisamente que estamos hablando. Y otra es que las pautas de las normas de estilo de estas publicaciones para la disciplina en particular, vaya, por ejemplo, puede ser, como decíamos, la norma APA para el campo de la psicología, pero también a disciplinas del conocimiento afines, las normas de Vancouver para ciencias biomédicas, miren, las de Chicago para ciencias básicas, ingeniería y otras ciencias, o las de publicaciones científicas en cuanto a ciencias biomédicas. Si ustedes se fijan, cada manual se aplica de acuerdo a cada uno de los trabajos de investigación en diferentes áreas específicas, ¿verdad? Entonces, esos son los dos factores que son los más comunes para definir cuáles son o cuáles van a ser las formas o estilo en que se va a presentar precisamente el informe final de investigación. Perdón. Después tenemos ya el documento o informe final, que este es un formato de trabajo de grado. Ojo, normalmente cada institución tiene su propio formato, ¿verdad? Pero ese formato es base de cada uno de estos tipos de formato. O sea que casi siempre son pocas las diferencias que a veces se establecen. Vaya, por ejemplo, en cuanto a aspectos de forma, si se fijan, en cuanto a las normas APA, se permiten dos tipos de letras, miren, Times Roman y Curer New, y miren el número de letra que es punto 12, ¿verdad? 12 puntos. Miren, cada página suele llevar un encabezado y por eso se utilizan las palabras del título del estudio, miren. Ahí cuando se utilizan las primeras palabras. Y todo documento de investigación debe foliarse y paginarse. Eso es importantísimo porque es como que usted está entregando una parte final que no puede surtir ningún agregado ni cualquier otro extracto fuera de lo que no estaba programado dentro del proyecto de investigación científica. Las partes del documento final son parecidas a las del anteproyecto. Miren, preliminares, cuerpo del trabajo y complementario. Los preliminares, miren, ¿qué es lo que más contiene? Miren, en este caso, la tapopasta, cubierta y guarda, la portada, la página de aceptación, dedicatoria, agradecimientos, tabla de contenido, que es el índice, la lista o tablas o figuras, ¿verdad? Y lo que es el glosario, si lo hay, el abstract, por ejemplo, el resumen. O sea, en otras palabras, los preliminares contienen lo que es la portada, la tabla de contenido, el abstract y el resumen. Esos son indispensables, ¿verdad? Ahora, los que mencionamos aquí arribita, estos son especiales, pero estos son los básicos, ¿verdad? Los indispensables. Aquí menciona pues qué es lo que es el abstract, porque recuerden que generalmente el abstract se presenta en otro idioma, ¿verdad? Casi siempre, y en inglés. Muchas veces se hace eso en algunos trabajos, si ustedes se fijan. Y miren cuánto debe tener la extensión, miren de esto. Lo más son de 150 a 360 palabras. Por eso se llama abstract, es un abstracto, ¿verdad? Y el resumen, ¿verdad? Tanto en este sentido, ¿verdad? Cuando hablamos propiamente de lo que contiene, miren, debe expresar los aspectos relevantes del trabajo como el problema objeto de investigación, los objetivos propuestas y las estrategias metodológicas utilizadas y las principales conclusiones, ¿verdad? Para lo que es la investigación.
Abstract y resumen se escriben centradas con mayúscula sostenida en negrilla y a 4 centímetros del borde. Imagínense que ya tienen diferentes tipos de medidas, ¿verdad? En ese sentido. El cuerpo de trabajo, que es el desarrollo del documento, que miren, ya es la introducción, los capítulos, las conclusiones y las recomendaciones. Las citas y notas al pie son obligatorias, ¿verdad? Claro, por razones éticas, recuerden, en cuanto a derechos de autor. También las citas y referencias bibliográficas deben de usarse en las normas técnicas definidas para tal efecto. Por eso yo insisto siempre cuando usted utilice las normas APA, ¿verdad? Que es en cuanto a las referencias. Y aquí describe qué es la introducción, ¿verdad? Que miren, si de repente ustedes querían averiguar qué es lo que normalmente contiene una introducción, aquí lo dice, miren. Los capítulos, que es en cuanto al informe propiamente de la investigación científica, a cada una de las partes, ¿verdad? A la descripción, análisis de los resultados, a los contenidos desarrollados, a las tablas y gráficas, etcétera, etcétera. Y después, las conclusiones y recomendaciones, que es un capítulo final que todo documento de trabajo, pues, de investigación debe tener. Los complementarios, que recuerden que son los mismos anexos, ¿verdad? Son los, aquella información que no pierde el sentido del mismo, el hilo. Entonces se manda para esa parte y ustedes, si se fijan, dice anexo, ¿verdad? Entonces eso es un anexo o un complementario. La bibliografía la constituye las fuentes secundarias consultadas y la bibliografía es necesario ordenarla alfabéticamente. Si ustedes, es una de las cosas que más nosotros pues estuvimos haciendo hincapié en cuanto a ese tipo de información que se pone al final, ¿verdad? En la parte de la bibliografía. Lo mismo en los anexos, pero estos últimos se identifican, miren, con letra del alfabeto comenzando con la letra A. O sea que de igual manera tienen que ir en el mismo sentido, imagínense. O sea, hay una norma de entrega en cuanto a dicho contenido. Bueno, veamos aquí en esta parte, en el resumen, permítame. Aquí en el resumen terminamos con esta parte. Miren, el 8.2.2, que es el documento formato de artículo científico, ¿verdad? Que es esta parte que está aquí, miren, que ojo, que este es otro tipo de trabajo que es diferente, pero es muy parecido a lo que es el documento de una investigación científica, solo que en este caso es para un artículo de investigación. O vaya, hasta para eso también existen diferentes normas o pautas, ¿verdad? Aquí lo dice, miren, para revisar precisamente el efecto, y esto se hace en revistas científicas. Esto es muy común. De repente, más de alguno de ustedes va a redactar un artículo científico, entonces ese es el formato del tipo de artículo científico que debe de respetarse. Miren, entonces esto es lo que contiene, miren. Y bueno, hasta aquí llegamos, estimados. Esto es ya lo que es el capítulo 9, jóvenes, es lo que teníamos que ver en la parte práctica. Miren, instrumentos de recolección de la información, pero eso no lo vamos a ver porque ya no queda tiempo. Y si ustedes se fijan, pues aún así es una buena cantidad de información que es muy importante para los efectos del proceso de investigación científica. Bueno, no sé si tienen alguna duda, estimados. Con esto, pues, ojalá estemos listos para el lunes, ¿verdad? Y que nos podamos preparar, si Dios lo permite, pues para el examen, ¿verdad? Que no va a estar difícil, estimados. El mismo, recuerden que sirve como ayuda a memoria, es en el mismo sentido como hemos hecho los demás exámenes. Si se fijan, a 50 minutos, el examen va a ser abierto a las 5 de la tarde y se va a cerrar a las 9 de la noche. Recuerden que la reposición, tengo entendido que es el 14 de diciembre, o sea que vamos a tener un buen tiempo pues para el manejo y preparación. Ustedes me van a tener que decir qué examen van a reponer. Recuerden que los exámenes de reposición es la nota más baja o el examen que usted no hizo, ¿verdad? Recuerden que esa es la regla, la norma académica. Entonces, lo que sí todavía no sé, estimados, es que si la reposición se va a pagar o no, ¿verdad? Así que si ustedes se recuerdan, en el periodo anterior sí se pidió
pero todavía en este sentido hay que estar pendiente, ¿verdad? De las informaciones oficiales. Y de igual manera, siempre nos veríamos después del examen. Ojo, ¿verdad? El examen es el lunes. Nos vamos a conectar el martes porque de igual manera tengo que darles pautas de los resultados y todo eso porque yo espero que... por eso es importante, por eso les pido todos los trabajos para poder entregar en esa fecha, porque yo tendría que entregarles resultados, si Dios lo permite, ya finales por muy tarde, entre martes y miércoles, porque recuerden que el examen de reposición pues es el día lunes, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener siempre una seguidilla de reuniones para poder ver dudas y cualquier otro aspecto pendiente que tenemos, pero ya sería mucho menos. De repente nos vamos a despedir la próxima semana y ojalá pues nos despidamos muy bien, ¿verdad? Esperando que todos pues les vaya bastante bien, que yo sé que así va a ser a la gran mayoría de ustedes pues llevan muy buen promedio, hay otros que sí tienen que mejorarlo y sí hay algunos pues que sí quedaron pendientes con algunos trabajos de investigación, no sé pues, qué fue lo que pasó al final. Me hubiera gustado pues haber platicado con algunos de los compañeros que tuvieron ese inconveniente, pero bueno, siempre no es tarde, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo si hay algún pendiente, ¿verdad? Y siempre estamos a la orden para poderlos escuchar, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda, estimados. Abogado, buenas tardes. ¿Me escucha? Dígame, Lorena. Yo tenía la duda de cuántas preguntas mínimo son en el trabajo del cuestionario o solo hay que llenar las 3 páginas mínimo. Bueno, con tal de que cubra el contenido total, Lorena, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ojo, Y no es se que... cumpla con las letras, ¿verdad, vos? Se cumpla con el número de la letra también, pues. Sí, siempre yo les pido Arial 2, espacio sencillo, recuerden Sí. que es lo que normalmente les pido, pero es que lo que pasa es que a veces me ponen, vaya, bien poquitas preguntas. O sea, muchas veces me ha tocado evaluar trabajos que de repente tienen unas 10 preguntas. Vaya, yo considero que ya para ese proceso, esa investigación, bueno, no es investigación, sino que para esa guía de estudio, por lo menos deben tener un poquito más de 25 preguntas, ¿verdad? Por lo menos, digo yo, ¿verdad? Por lo menos. Porque si se fija, pues es amplio el material, ¿verdad? Y recuerden que va con las preguntas y respuestas. Pero siempre les doy una pauta, porque recuerden que yo les doy un número mínimo de páginas y un número máximo, ¿verdad, Lorena? Entonces, traten en lo posible, si hay algunas respuestas, de resumirlas. No es que van a copiar exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero que se note que ustedes hicieron un trabajo en donde le dieron lectura al material, ¿verdad? No, que no sea ni tan escueto, ¿verdad? Porque de igual manera eso lo vamos a valorar, ¿verdad? Bueno, entendido, abogado. Gracias. Vaya, pues. No, de igual Abogado, manera. yo tengo una consulta. Ajá, dígame. Bueno, más que una consulta, quisiera saber si usted tiene algún un tip que nos dé nosotros para vaya a leer esa información que es bastante amplia y no hemos tenido así como mucho tiempo de estarnos familiarizando con ella. Algo que nos ayude pero ¿cómo decirle? ¿Cómo captar lo que es más importante entre tanto? Bueno, yo en algunos repasos se recuerdan que yo les he dicho, esta es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Hola? ¿Me escucha, Gloria? Sí, les digo que, ay, permítame, parece que tengo un poquito de problemas con el internet. ¿Me escuchan? Sí, se corta. Sí, ahora sí. Ok, entonces les decía que en algunos repasos se han fijado que les he dicho, esta es pregunta de examen, les digo. Ok, traten de fijarse en las definiciones, en las caracterizaciones, en los elementos. Más o menos, si ustedes se fijan en las evaluaciones, siempre hay algunas ayudas en las cuales usted puede, pues, leer, trate de manejar muy bien la definición para que usted pueda entender y así de esa manera responder la evaluación. Maneje siempre las definiciones, los conceptos, ¿verdad? Las caracterizaciones,
que esas cosas son básicas. Normalmente ahí las preguntamos. Se han fijado que son aptas para las preguntas, por ejemplo, de verdadero y falso. Las preguntas, por ejemplo, de selección única o también de selección múltiple, ¿verdad? Porque pueden haber también esos tipos de preguntas. Entonces, recuerden que no voy a evaluar más que como lo hemos venido haciendo. Ustedes ya tienen una forma y una metodología que implementamos desde la primera unidad y es el mismo tipo de examen que vamos a poner en práctica. Entonces, traten en lo posible de entender el contenido, ¿verdad? Para que de esa forma, pues, ustedes puedan responderlo con el sentido común, aplicando la lógica, aplicando el conocimiento, ¿verdad? Porque ese es el objeto, ¿verdad? Y de igual manera, recuerden que para eso son las actividades. Hay 2 actividades que les va a ayudar también a hacer ese repaso. Ya las otras 2 actividades, sí no, porque recuerden que esas otras 2 actividades no vienen en examen, que es en cuanto a lo que es la informática y a lo que es el foro, ¿verdad? Que recuerden que eso no viene. Eso nada más se evalúa en esa etapa, ¿verdad? Sí, entendido, abogado. Muchas gracias. Ya capté el tips, es entender el tema. Muchas gracias. Exacto, sí. Y cualquier duda, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Con tal que no sea el día y hora del examen, no hay ningún problema. Y no se preocupen, les va a ir bien, ¿verdad? En el nombre de Jesús que les va a ir bien. Amén, abogado. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda y bueno, nos veríamos el día martes, si Dios lo permite, o si no, yo les avisaría de acuerdo a los resultados, porque recuerden que de igual manera les debo los resultados de la segunda unidad y estos se los tengo que entregar este fin de semana, ¿verdad? Abogado, Dígame, Erly. sí, no me quede bien asunto. Yo estoy, buenas tardes en primer lugar. Yo soy, Bueno, como estamos en diciembre, ¿verdad? El regalito bono. Es que mire, yo tengo yo soy una persona de condición especial. Bueno, sí. no miro, lo miro con un ojo, pero poquito. Entonces no sé si me puede dar un poquito más de tiempo para contestar el examen. Sí, se recuerdan que el examen estaba establecido para 45 minutos, ¿verdad? El examen igual lo modificamos para que sea para 50 minutos. Este tiene menos preguntas que el anterior, Ah, ¿verdad? bueno, ahí sí. Ese es el bono navideño. No, sí que Bueno, está estamos en bien. diciembre, tenemos derecho a pedir, o el derecho a petición es válido, abogado. Ok, no, está bien, Erly, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, ya me deja un poquito de aliento. Porque si es que yo solo miro con un ojo, abogado, y poquito, pues, ojo, nomás. Entonces me hace bien difícil. Me tengo que pegar a la computadora y un montón de cositas ahí. Yo Releer y luego comprendo, sí. repasar para estar. Porque siempre hay unas frasecitas que uno lo despistan y lo ponen en duda, abogado. Y Sí, eso es así normal es. como docente. Porque hay que asegurar bien la respuesta, ¿va? Sí, 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 Y sí. entonces por eso mi enemigo es el tiempo. Pero ni Comprendo, modo. sí. Sí. Comprendo. No, pero no se preocupen, ¿verdad? Yo sé que van a salir bien, ¿verdad? Bueno, Muchas entonces, gracias. si Dios lo permite, pues ahí estamos en contacto y éxito, ¿verdad? Y aprovechen este fin de semana pues, para estudiar, para repasar y pues para terminar los trabajos que tenemos pendientes. Buenas noches, abogado. Vaya, buenas noches, hasta luego, cuídense. Gracias, igual abogado. Posteriormente subimos siempre, Gracias, ¿verdad? abogado, por su La comprensión. conferencia. Bye. Buenas noches, abogado. Tienes razón, la parte más interactiva de la clase es cuando se despiden.